Hola, señores y señoras. Eh, Me encuentro en Madrid, España, y aquí ya es martes, o aquí es martes 2 de septiembre de 2025. Y son las 3:45 de la mañana. Hola Europa, hola América, hola mundo. El video que voy a grabar ahora es un video que puede ser peligroso para mi integridad física y para mi vida. Y, y es un video al que no voy al que no voy a colocarle la posibilidad de que no sea descargado. Es decir, va a poder ser descargado y va a poder ser utilizado en caso de que me pase algo, ¿no? No voy a hablar ahora de No voy a hablar ahora del espectáculo militar estadounidense que está desplegado en aguas internacionales al sur del Mar Caribe frente a las costas venezolanas. Vamos a dejar eso de lado en este video. La semana pasada me enteré que a lo largo de la semana pasada, es decir, la última semana de agosto, llegaron a España varios militares desertores. Varios militares que acaban de desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, las Fuerzas Armadas de Venezuela. Estos militares, según me dicen, tienen el rango de capitanes. Tienen el rango de capitán. Presumo que son del ejército, pero no lo sé, y la información la dio el periodista David Placer, ¿no? En todo caso, pregúntenle a él, ¿no? Entonces, según David Placer, llegaron a lo largo de la semana pasada varios militares, capitanes, dijo él, a España, a los que automáticamente se les dio asilo político, nuevamente según David Placer. Aparentemente acaban de desertar, es decir, huyeron y bueno, al huir y pedir asilo político, pues entonces se da cuenta el gobierno de Venezuela de que han desertado, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos el caso de ese militar que mataron en Chile, que según todos los periodistas vendidos a la oposición, y sobre todo a María Corina, y debo aclarar una vez más, todo el mundo sabe que yo no soy chavista. Todo el mundo sabe que trabajé para el segundo gobierno de Pérez. Todo el mundo sabe que yo creo en una economía de mercado con estado de bienestar. Lo que Tony Blair alguna vez llamó economía social de mercado, ¿no? Y que también se parece mucho a la corriente política llamada liberalismo social. Es decir, un tipo de liberalismo económico que lleva el nombre de liberalismo social, ¿no? Bueno, en la práctica entre el liberalismo social, la economía social de mercado y la socialdemocracia, pues no hay mucha diferencia. Todas estas ideologías políticas, si se les quiere llamar ideologías, incluyen un estado de bienestar dentro de un modelo de economía de mercado, dentro de un modelo capitalista. Bueno, soy opositora, nunca he sido chavista y lo dejo bien claro, ¿no? Para los que me dicen chavista y me van a decir chavista por lo que voy a decir ahora. Bueno, llegan capitanes a España. Según David Placer, se les dio asilo político. Yo he conocido mucha gente que ha pedido asilo político y también residencia por causas humanitarias, ¿no? Y tarda cierto tiempo, ¿no?
No estoy yo tan segura de que la gente pisa el aeropuerto de Barajas, si es que llegan por Barajas, y en 24 horas tienen la condición de exiliado, tienen el asilo político o el asilo por causas humanitarias, ¿no? Es un proceso largo. Entonces desconfío un poco de la información de David Placer. Bueno, el día de ayer u hoy, más temprano, David Placer entrevistó a un militar disidente que se encuentra en los Estados Unidos, y el militar llamado, no dijo el nombre de pila o no lo escuché, es el primer teniente Rodríguez Araña, primer teniente del ejército, tengo entendido. En el momento en que en el momento en que él abandona, digamos, la legalidad vigente en Venezuela y se convierte en disidente, tenía el rango de primer teniente Rodríguez, de primer teniente. Hoy en día, según él, y la semana que viene, según él, sus compañeros de promoción van a tener el rango de mayor o primer comandante, algo así. Bueno, David Placer entrevista al primer teniente Rodríguez Araña, que está en Estados Unidos como en calidad de... y que está en Estados Unidos y ha pedido ¿cómo se llama esto? Ha pedido la residencia en Estados Unidos. Ahora no recuerdo qué tipo de residencia pidió. El caso es que tiene el TPS, ¿no? El estatus temporal que hay en Estados Unidos. Este señor dice, en primer lugar, debo decir, con todo respeto, que el primer teniente Rodríguez Araña no sabe hablar. A todas luces es un ignorante. Y escuchándolo recordé a Chávez, que tenía una facilidad de palabra extraordinaria, ¿no? No soy chavista, pero tenía una capacidad de palabra extraordinaria. Chávez no usaba preposiciones donde no van, no confundía una preposición con otra. Este es un señor que no sabe hablar. Este es un señor, es un ignorante y posiblemente nació en un hogar más rico que el de Chávez o menos pobre, pero no sabe hablar. Esto es lo que nosotros en Venezuela llamamos un niche, y la palabra no tiene por qué ser una mala palabra. Este señor no sabe hablar. Yo nunca lo tendría de amigo. Yo desconfío de este tipo de gente. Este señor dice que conoció a Oscar Pérez, dice que era compañero de promoción y del que asesinaron en Chile. Ahora se me va el apellido, del que asesinaron en Chile, y supuestamente es un asesinato político y supuestamente lo dirigió Diosdado Cabello, ¿no? Esto no lo dijo él, pero esto se ha dicho, lo han dicho en muchísimos videos, los palangristas de la oposición y todos los periodistas comprados por la oposición y todos los youtubers de la oposición oficial. Han dicho que al teniente Ojeda lo mandó a matar Diosdado, y él coordinó la operación para asesinarlo en Chile. Lo han dicho los palangristas y periodistas asalariados de la oposición oficial. No lo digo yo. Bueno, este señor no sabe hablar, el primer teniente de Rodríguez Araña. Ahora, no sabe coordinar una frase, ¿no? Es un ignorante. Ahora, este señor dice que su hermana, 2 primos, su papá y su mamá, han sido secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro y que él no sabe nada de ellos, y que el régimen lo hace para que él se entregue, pero que él no se va a entregar. Y dice que no se va a entregar porque eso sería claudicar, sería rendirse,
y sería un mal ejemplo para otros que quieran, como él, convertirse en disidentes de las Fuerzas Armadas venezolanas. Él dice que lo están buscando para matarlo. Aquí yo hago un comentario personal. Una cosa es mandar a asesinar a un teniente en Chile, Latinoamérica, al fin y al cabo, y otra cosa es mandar a matar a un venezolano o a quien sea en los Estados Unidos. Habría que penetrar dentro de los Estados Unidos o contratar gente allá adentro para matarlo, pero no es tan fácil cometer un crimen de esa naturaleza dentro de los Estados Unidos, ¿no? Como puede serlo en Chile, ¿no? Estamos hablando de los Estados Unidos. Ahora, él dice que él y otros compañeros se reunieron en el despacho de la congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, y que se reunieron en ese despacho de María Elvira Salazar junto con Iván Simonovic, y que hablaron de un proyecto, ¿no? Más o menos eso fue lo que dijo, de un proyecto que uniera a fuerzas, que uniera a cuerpos armados, militares y policías, se entiende, a cuerpos armados venezolanos, que los uniera para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Algunos de estos cuerpos ya estarían dentro del país y no se sabría que son disidentes, estarían dentro de las Fuerzas Armadas como militares activos y dentro de las policías, y otros llegarían desde el exterior, como es el caso del señor primer teniente Rodríguez Araña. El primer teniente Rodríguez Araña dice que entró a Venezuela, creo que fue en 2017 o 2018, a tratar de robar armas en Ciudad Bolívar, ¿no? Y esa operación fracasó. Al parecer, él y otros iban a robar varios de lugares del estado Bolívar donde hay armas. Dice haber pertenecido a la operación Aurora, que si no recuerdo mal fue denunciada en una rueda de prensa por Diosdado Cabello, si no recuerdo mal. Entonces, todo el mundo que escucha a este señor, al primer teniente Rodríguez Araña, quien ha dicho que es más fácil matar militares que civiles porque a nadie le importa si asesinan a un militar. Según él, los civiles tenemos más suerte, ¿no? Tenemos privilegios, ¿no? Si nos matan a nosotros es más importante que si matan a un militar, dicho por este señor. Yo no sé de dónde sacó él eso, ¿no? Si algún abogado me quiere ilustrar al respecto de que es un crimen menos importante matar a un militar que a un civil, eso lo dijo él. La entrevista está en YouTube. Entonces, primer punto. Se reúne en el despacho, entiendo que en Washington, de la diputada republicana de origen cubano María Elvira Salazar. Y se reúnen un grupo de militares disidentes venezolanos que están en Estados Unidos, y se reúnen también con Iván Simonovic. O sea, en el despacho de María Elvira Salazar en Washington, Simonovic y militares disidentes venezolanos. Yo pregunto, ¿María Elvira Salazar puede conspirar desde Estados Unidos para derrocar el gobierno venezolano? María Elvira Salazar puede tener una reunión en su despacho con un expreso y excomisario venezolano como Iván Simonovic y un montón de militares, un montoncito de militares que han huido de Venezuela y que ellos dicen que son patriotas porque quieren derrocar a Maduro y que son disidentes de las Fuerzas Armadas. ¿Puede María Elvira Salazar mantener en su despacho una reunión así
Yo no conozco en detalle la Constitución de los Estados Unidos ni sus leyes, además no soy abogado, pero el sentido común me dice que una congresista, una senadora norteamericana, o para decirlo más genéricamente, el sentido común me dice que un senador norteamericano, estadounidense, perdón, para ser exactos, el sentido común me dice que un senador estadounidense no puede usar su despacho para reunirse con gente escapada de Venezuela, que dicen que son disidentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y un expreso venezolano como Iván Simonovic, que se define como expreso político, pero eso sería discutible, si fue un preso político o había delitos. Entonces, ¿puede María Elvira Salazar hacer eso? El sentido común me dice que no. El sentido común me dice que no. Espero que haya abogados que me puedan comentar esto, ¿no? Pero el sentido común me dice que María Elvira Salazar está llegando demasiado lejos, ¿no? Y ojo, no soy chavista ni madurista. Pero le advierto a los venezolanos, y espero que me escuchen, que más vale malo conocido que bueno por conocer. No hay que cambiar a Maduro por cualquier cosa. Y cuando hablo de cualquier cosa, hablo de María Corina Machado, porque este señor, el primer teniente Rodríguez Araña, a quien yo sí le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a Nicolás Maduro. Yo no le tengo miedo al gobierno de Venezuela. Y cuando digo gobierno de Venezuela me refiero al gobierno de Nicolás Maduro. Yo no le tengo miedo al gobierno de Nicolás Maduro. Yo sé que el gobierno de Nicolás Maduro a mí no me va a venir a matar a España. Grabe lo que grabe, cuelgue lo que cuelgue en internet, a mí el gobierno de Nicolás Maduro no me va a venir a matar a España. Ni me va a querer matar en España, y si yo estuviera en Colombia tampoco, y ni siquiera creo que me matase en Venezuela. Pero respecto a un ser como el primer teniente Rodríguez Araña, sí pienso que me podría matar, él y sus secuaces. Porque ¿quién me dice a mí que son militares disidentes, que a estas alturas del chavismo se han dado cuenta que es un régimen malo, entre comillas? Cuando este señor entró a la academia militar, porque cuando se le preguntó por su formación militar, no sabía explicarla bien. Yo creí entender, no sabe hablar. Yo creí entender, o sea, y Hugo Chávez fue un egresado de la Academia Militar de Venezuela, ¿no? La Academia del Ejército. Sabía hablar. Urdaneta Hernández sabía hablar. ¿Cómo se llama el zuliano, el maracucho? Arias Cárdenas sabe hablar. Pero el primer teniente Rodríguez Araña, egresado de la Academia Militar, no sabe hablar. Entonces, cuando se le pregunta por su formación militar, él dice, yo fui del 2002, bueno, nombra el año 2008, y dice que fue de la promoción José Antonio Páez, y dice que luego esa promoción cambió de nombre porque al hermano de Diosdado Cabello, no le gustaba el nombre de José Antonio Páez porque lo considera un traidor al Libertador. Bueno, eso no es una novedad. Mucha gente considera que Páez traicionó a Bolívar. Yo también lo pienso, pero solo que yo creo que Páez tenía que traicionarlo. Pero no voy a entrar en detalles históricos del por qué tengo la posición que tengo, ¿no? Frente a José Antonio Páez. Entonces él dice que cambiaron el nombre de la promoción, ¿no? Entonces no entendí si él entró a la Academia Militar en el 2008 o egresó en el 2008. Una persona que no sepa ni siquiera comunicarse, como para que a ti te quede claro si el 2008 es el año en que entró a la Academia Militar o el año en el que se graduó, deja mucho que desear.
Luego mencionó que él, bueno, que él era paracaidista, que perteneció al grupo de Penclatón o algo así. Mencionó grupos, grupos de entrenamiento en los que estuvo, grupo de entrenamiento antiguerrilla. Eso no lo explicó, lo mencionó de paso, pero me llamó la atención que en la Academia Militar sigan entrenando a los militares en guerra antiguerrilla, ¿no? Cuando el mundo entero ha comprado la versión de que la guerrilla colombiana es amiga del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Para qué van a entrenar a nuestros militares para luchar contra las guerrillas, en guerra de guerrillas, si somos amigos de la guerrilla? A no ser que quieran convertir a los militares en guerrilleros y por eso le enseñan guerra de guerrillas, ¿no? Hay muchas cosas que uno se pregunta escuchando a este señor, ¿no? Vamos a seguirlo llamando señor. Él dice que además su entrenamiento y su formación militar lo llevó a vivir y a ser entrenado en Alemania, en Austria, en Finlandia, en Corea del Sur, en Perú, en Brasil, entre otros países. Es decir, que este señor se entrena gracias a la Academia Militar de Venezuela, gracias a la carrera militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este señor recibe el regalo de estudiar, porque a fin de cuentas los militares estudian también, solo que es un tipo de estudio distinto al que yo puedo haber hecho, ¿no? Este señor tuvo el privilegio de estudiar en Alemania, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en Austria, país aristocrático, ¿no? En Finlandia, en Corea del Sur, en Perú, en Brasil, etcétera, etcétera. Y luego deserta y quiere tumbar a Maduro. Y dice que Maduro lo mandó a matar. Este señor dijo que él, además, porque hay que decirlo, este señor dijo que él quedó defraudado, no mencionó a Guaidó, pero que a él lo defraudó Capriles Radonsky, que lo defraudó Leopoldo López, que lo defraudó Rosales, pero que no lo defrauda María Corina Machado porque él ve el increíble trabajo heroico, la resistencia heroica que María Corina Machado está llevando a cabo. Y después dice que él considera que su presidente es Edmundo González Urrutia. Es decir, este militar que no sabe ni hablar, pero es un hombre que sabe de armas, un ignorante con armas, es peligrosísimo. Este señor, sin duda alguna, pienso yo, está, por supuesto, financiado por María Corina Machado. Está financiado por María Corina Machado. Debo recordar una vez más que a esta casa donde yo vivo, con ese techo de vigas de madera, ¿no? Debo recordar que aquí donde yo vivo vino la Policía Nacional de España por una denuncia falsa que hizo el partido político 20 Venezuela desde la sede de Barcelona a la Policía Nacional Española o a los mozos de escuadra, no sé, de Barcelona. Llamaron a Madrid y me mandaron a la Policía Nacional de España. Debo dejar constancia una vez más de que la Policía Nacional de España vino a mi casa a las 3 de la mañana, enviada por 20 Venezuela. Finalmente se dieron cuenta que era una denuncia falsa y se fueron. Entonces, estoy preocupada por mi integridad física porque, aunque yo soy opositora, yo no comulgo con la oposición oficial. Y en todo caso, si a mí me dicen, escoge ser amiga o de María Corina o de Capriles Radonsky, yo me hago amiga inmediatamente de Capriles Radonsky. De María Corina nunca. Además de que sé quién es y sé quién era su mamá.
o sé quién es su mamá, que está viva, ¿no? Yo estaba como poniendo en pasado la faceta de corrupta de la señora Corina Parisca, pero esa es una faceta que no se pierde nunca, ni después de muerto, ¿no? Entonces, David Placer sé que me odia porque me lo han dicho personas que lo conocen. Y él es un defensor de María Corina Machado. Entonces, al primer teniente Rodríguez Araña lo financia María Corina Machado. Le paga, estoy segura. Le paga 20 Venezuela. Por otra parte, España se está llenando de militares disidentes, ¿no? Pero que acaban de irse de las Fuerzas Armadas. O sea, toman un vuelo o cruzan la frontera con Colombia, yo no sé cómo hacen, ¿no? Pero el caso es que acaban de abandonar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Es decir, que no es una lucha que mantienen desde hace años, ¿no? Como fue el caso del MBR 200, caso que yo conozco muy bien. Yo conozco el caso del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 porque un novio mío pertenecía a ese grupo cívico-militar. Y conocí ese caso lo conozco desde el año 1983. Desde el año 1983 yo sabía que conspiraban militares y civiles dentro del país y que esos militares eran militares activos. Es decir, desde 9 años antes del 4 de febrero del 92. Entonces, estos militares conspiraron durante años, los del MBR 200, fueron descubiertos por alguna persona o hubo sospechas, pero se hicieron los locos. Obviamente Ochoa Antich los sabía y los utilizó. Algunos civiles de partidos políticos como Copey conocían de su existencia. José Vicente Rangel vivía diciendo va a haber un golpe de Estado. Pero digamos, lo que yo quiero recalcar con el MBR 200 es que tenían años conspirando y tenían razones éticas que en el momento en que expusieron sus razones se podían llamar razones éticas. O sea, había razones éticas en el 83 para conspirar, digamos. Ahora, si lo vemos desde ahora, desde 2025, todo se cae. Pero digamos que en aquel momento, y dada la corrupción de la Cuarta República, ya sé que la de la Quinta es mucho peor, pero digamos que los movían razones éticas, que era la corrupción que había en Venezuela, y los malos servicios públicos, ¿no? Y había razones ideológicas bien establecidas, ¿no? Este señor primer teniente Rodríguez Araña no tiene razones ideológicas porque no tiene ideología. Es un tipo que no sabe ni hablar, parece un analfabeto. Parece un analfabeto. Entonces, yo le pido a Diosdado Cabello que investigue todo lo que tenga que ver con este primer teniente Rodríguez Araña. Yo creo, y es la segunda vez que lo digo, que Donald Trump tiene un problema porque Marco Rubio está actuando por cuenta propia y también lo está haciendo María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart. Estos tres congresistas y Marco Rubio están actuando por cuenta propia, están conspirando dentro de Estados Unidos contra Venezuela. Una cosa es que Estados Unidos monte su maquinaria militar frente a las costas venezolanas. Lo está haciendo Estados Unidos como Estado y lo está haciendo abiertamente. Y otra cosa es que dentro de los Estados Unidos haya conspiraciones que el presidente Trump no conoce y que no aprobaría. O sea, que María Elvira Salazar, dentro de su despacho en Washington, su despacho de senadora de los Estados Unidos, reciba a Simonovic, al primer teniente Rodríguez Araña y a un montón de militares que acaban de huir de Venezuela y que según ellos quieren salvar a Venezuela y por eso son disidentes, eso es algo totalmente irregular. Y es algo que el presidente Trump tiene que eliminar y María Elvira Salazar hay que hacerle un juicio. Hay que hacerle un juicio.
Esto no es legal dentro de los Estados Unidos, ni lo aceptaría un hombre como Donald Trump. Donald Trump sí puede mandar todo su aparataje militar y colocarlo frente a Venezuela. Eso él es capaz de hacerlo porque eso lo hace abiertamente, ¿no? Pero lo que Donald Trump no va a hacer nunca es permitir que una congresista como María Elvira Salazar tenga reuniones en su despacho de senadora en Washington, reuniones clandestinas para que unos venezolanos armados entren a Venezuela a matar a Maduro. Entonces, debido al despliegue militar que hay frente a las costas venezolanas, que es difícil saber si van a realizar una incursión armada dentro de Venezuela o no. En todo caso, eso lo sabe muy poca gente. Posiblemente ni Marco Rubio lo sepa, pero sí lo sabe Donald Trump. Una cosa es esa. O sea, no sabemos si van a hacer una incursión militar, pero en todo caso, los Estados Unidos lo que sí haría sería una incursión militar con esa cosa, con todo ese aparataje militar que tienen frente a las costas venezolanas al sur del Mar Caribe. Pero otra cosa muy distinta son reuniones clandestinas de personas que en Venezuela estarían presas, como el primer teniente Rodríguez Araña, y de un señor que escapó de la cárcel en Venezuela, como Iván Simonovic, reuniones clandestinas en el despacho de una senadora republicana, planificando cómo entrar a Venezuela y derrocar el gobierno de Maduro. Entonces, respecto a los supuestos capitanes que acaban de llegar a España la semana pasada y que se les ha dado supuestamente asilo político, como está el aparataje militar que está frente a las costas venezolanas, el aparataje militar gringo, mucho militar pudo pensar el barco se hunde. Y entonces estos capitanes decidieron huir de Venezuela y desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque porque el barco se hunde y antes de que se hunda yo tengo que decir que yo soy antimadurista, que yo quería tumbarlo. Muy oportuna la ocasión para desertar, ¿no? Lo mismo digo de todos estos señores como el primer teniente Rodríguez Araña, si es verdad que es primer teniente, su puesto de promoción debe haber sido el último, o la Academia Militar de Venezuela debe haber desmejorado muchísimo, porque este señor no sabe hablar, confunde preposiciones, no sabe ni usar las preposiciones, no sabe usar preposiciones. Es decir, una persona que confunde sobre con debajo de, no se puede decir que sepa hablar, ¿no? Es un analfabeto. Un analfabeto puede medio hablar y medio leer, pero confundir preposiciones, cualquier obrero habla mejor que él. Cualquier persona en Venezuela que tenga solamente la primaria habla mejor que él. No sabe hablar. Dice que con Venezuela se puede hacer algo, como el grupo de Palermo. Dice que tuvo conexión con un funcionario del gobierno italiano o algo así. No dijo Italia, dijo el gobierno de Meloni. Habló de la ONU, del grupo de Palermo. Yo debo decir que antes de que me gobierne una gente que no sabe hablar, prefiero que resucite Chávez, y gobierne Chávez. Entonces, aclárenme esto, o la Academia Militar disminuyó su nivel terriblemente y se gradúan analfabetos, o algo raro está pasando. ¿Quién es realmente este primer teniente Rodríguez Araña? Lo entrevistó David Placer, pregúntenle a él. Pregúntenle también a él, yo le diría a Diosdado que se le pregunte al gobierno de España si aquí hay elementos militares sueltos, disidentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sé que hay algunos más. Hay uno que da entrevistas metido en su carro.
Hay uno que da entrevistas metido en su carro, aquí en Madrid, y dice que España tenía más libertad con Franco que con este gobierno comunista para él de Pedro Sánchez. O sea, que un venezolano militar disidente dé entrevistas metido en su carro en Madrid, que no se sabe de qué vive, y que diga que aquí cuando Franco había más libertad que ahora, por favor. Y no solamente eso, tuvo el tupé, a pesar de que supuestamente es un refugiado político, tuvo el tupé de decir que aquí no había libertad porque había marchas de gays, había un día, el día del orgullo gay, ¿no? Y se refirió a la marcha del orgullo gay como un desfile de pollas flácidas. Un militar, un militar disidente venezolano dice que los gays que desfilan aquí el día del orgullo gay, que es en junio, es un desfile de pollas flácidas, es decir, de órgano sexual masculino flácido. El de él parece que debe ser muy duro, ¿no? ¿O es que está siempre erecto? Entonces, no son palabras para usar en un país que te ha dado asilo político o asilo por causas humanitarias. Además de ser una vulgaridad lo que dijo. A él puede no gustarle las marchas del orgullo gay. A mí, que soy lesbiana, no me gustan. A mí no me gustan las marchas del orgullo gay. Yo fui una vez, cuando tenía muy poco tiempo en España, y realmente me pareció que había demasiada gente borracha, te vomitan encima. Bueno, hombres con una tirita de cuero una tirita de cuero en el culo, mujeres con las tetas al aire. Me pareció algo indigno, algo que más bien perjudica a los homosexuales, y no volví más nunca. Ni volveré, pero yo no voy a impedir que ellos, yo jamás impediría, si yo fuese gobierno, que ellos marchen ese día que llaman Día del Orgullo, y simplemente el que no quiere ir no va. Pero parece que este militar, que quiere ver muerto a Maduro, ¿no? Y que es un disidente, sí mataría a los homosexuales, estos que desfilan el Día del Orgullo, ¿no? Fíjense ustedes que Maduro no los mataría. Maduro no mata a homosexuales, ni se le ocurre. Chávez los defendía, pero este militar disidente no soporta ver a los homosexuales aquí en Madrid. Cuando un hombre que supuestamente es heterosexual le molesta ver homosexuales, siempre se pone en duda su heterosexualidad. ¿Por qué le molesta tanto? Yo nunca he visto aquí en la Marcha del Orgullo, ni siquiera, no he visto que tengan el pene afuera. Los he visto con una tira de cuero en el culo, pero siempre tienen los órganos sexuales envueltos en algo, aunque sea un bikini muy pequeño, ¿no? Pero este militar debe tener rayos X en los ojos. Es un militar, repito, que está refugiado aquí en España. No es el teniente Rodríguez Araña, ese está en Estados Unidos. Debe tener rayos X porque se fijó en las pollas, en los penes de los homosexuales que desfilan el Día del Orgullo, y dijo que tenían unas pollas flácidas. Bueno, flácidas son todas las pollas, a no ser que estén excitados. Yo no sé si este señor vive con la polla dura, ¿no? En todo caso, si la polla está dura durante 10 horas y no baja, tienes que ir a urgencias. Es una enfermedad, tienes que ir a urgencias, te puedes morir. Tienes una presión sanguínea ahí. Algo así como un accidente cardiovascular, pero en el pene. Bueno, entonces yo le digo a España, ¿qué tipo de gente estás? ¿A qué tipo de gente se le está dando asilo político? A gente que viene de un cuerpo armado, nada menos que de las Fuerzas Armadas de otro país, y que desertaron. A lo mejor son delincuentes y habían hecho algo malo, dentro de las Fuerzas Armadas y tuvieron que salir corriendo. No tienen por qué ser opositores a Maduro ni disidentes.
pueden ser delincuentes. España debe tener cuidado con la gente que está metiendo aquí, porque ahora está metiendo militares que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y claro, todos dicen que son rebeldes y que luchan por la libertad de Venezuela. Es muy peligroso para los que vivimos en España tranquilamente que haya militares desertores de otro país sueltos por allí, diciendo que España está llena de pollas flácidas, o sea, de penes flácidos, y diciendo que había más libertad con Franco que con la democracia actual que tiene España. Y eso fue una entrevista que le hizo a este señor, del nombre no me acuerdo, pero está colgada en YouTube, se la hizo Alejandro Marcano desde el sur de Florida a este señor militar disidente venezolano que está en Madrid, que estaba metido en su carro y que dice que aquí había libertad cuando Franco, pero no la hay ahora. Yo le digo al gobierno de España, nos estás poniendo en peligro. Esto no lo decide Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para no tener problemas con el PP, porque el presidente es Pedro Sánchez, le está dando asilo a todo el mundo. Y está llenando a España de venezolanos peligrosos, porque además tienen formación militar. Es decir, saben manejar armas, saben de estrategias militares. Se pueden convertir, por ejemplo, aquí hay bandas que actúan sobre todo en el sur de España, en Andalucía, que asaltan chalets, los roban y matan a sus huéspedes, ¿no? A sus dueños. Y son bandas de exmilitares de la época soviética, muchas veces son exmilitares, pueden ser exmilitares rumanos, pueden ser exmilitares de la época de cuando existía Yugoslavia, pueden ser exmilitares serbios, incluso rusos, e incluso ucranianos, ¿no? Bielorrusos, de todo lo que era la Europa soviética, ¿no? Y que ahora esas técnicas que aprendieron en su entrenamiento militar y policíaco, algunos eran policías en aquellos regímenes, las usan para cometer delitos de alto calado en España, ¿no? Asaltar casas que tienen sistemas de seguridad, que tienen vigilantes, ¿no? Y grandes asaltos, grandes robos, con cuota de muertos y todo, ¿no? Entonces, para no tener problemas con el PP, Pedro Sánchez está dejando que todos estos policías y militares disidentes, supuestamente que quieren la libertad de Venezuela, habría que definir qué significa la libertad de Venezuela, ¿no? Supuestamente, todos ellos son personas a las que Maduro mataría si los tuviera en Venezuela. Y entonces dicen como ejemplo, mató a Óscar Pérez y mató al militar en Chile. No sabemos por qué motivo asesinaron a este militar en Chile. Eso no se ha descubierto. Se dice, porque le conviene a la oposición oficial decirlo, que a este militar venezolano que vivía en Chile lo mandó a matar Diosdado Cabello. Se dice, pero no hay pruebas de eso. El que tenga pruebas, por favor, que las muestre. No hay pruebas. No sabemos quién era este teniente venezolano que vivía en Chile. No sabemos qué clase de persona era. A lo mejor era un delincuente. Y fue un ajuste de cuentas. Yo sinceramente no creo que Diosdado mande a matar a personas que son contrarias al régimen chavista y que están fuera del país. Y no lo creo porque no es la forma de proceder del chavismo. De hecho, el chavismo prefiere que se vayan del país. El chavismo dejó escapar a Ledesma, dejó escapar a Leopoldo López, dejó escapar a Simonovic y por supuesto que sabemos, si no somos idiotas, y yo no lo soy, sabemos que los dejó escapar. Eran un problema, era un fastidio para tenerlos allí. Simonovic no se escapó. El chavismo lo dejó salir de Venezuela.
igual con Ledesma, igual con Leopoldo López y con un gentío más. Entonces, el chavismo prefiere tenerlos fuera de Venezuela antes que apresarlos y asesinarlos. Y lo sabemos. De hecho, María Corina está en Venezuela y no le han tocado ni un pelo. Entonces, las cosas en su lugar. Que Venezuela está destruida. Pero vamos a poner cada cosa en su lugar. No podemos decir que Maduro manda a asesinar de forma sistemática a medio mundo. ¿Realmente sabemos nosotros quién era realmente Óscar Pérez? No. ¿Sabemos quién era el militar este que mataron en Chile? ¿Por qué damos por hecho que ese señor era una persona decente? No lo sabemos. No lo sabemos. Y este David Placer es peligroso. Y yo creo que voy a hablar con políticos españoles. Voy a hablar con el PSOE, que es el partido de gobierno, y con los socios del PSOE, Sumar, que son los partidos que están en este momento en el poder, para decirle que no solamente yo, sino varios venezolanos, en mi caso soy hispano-venezolana, pero varios venezolanos que vivimos aquí estamos preocupados por el tipo de venezolano al que se le está dando asilo político y asilo por razones humanitarias. Porque muchos pueden ser delincuentes y yo tengo conocimiento de algunos que en efecto son delincuentes y algunas. Y es momento de tener una conversación con gente del PSOE y de Sumar, porque estos señores, a los que somos youtubers, a los que somos conocidos y damos opiniones propias, nos pueden matar. Sobre todo a una persona como yo, que soy la única que cuando el chavismo hace algo bien, yo lo digo. Y cuando la oposición hace algo mal, yo lo digo a pesar de ser opositora. Es decir, yo no soy una opositora a ultranza que voy a inventar que Maduro ha mandado a matar a 1.532 personas y que Diosdado tortura iba a decir en el Coliseo, tortura en el helicoide a las personas metiéndoles la cabeza en el agua y en el agua metidos electrodos para que haya corriente eléctrica, ¿no? Y los tortura de esa manera, ¿no? Y milagrosamente no se mueren a pesar de la corriente eléctrica, de los electrodos metidos en el agua y de la cabeza que le meten en el agua. Yo no sé qué tipo de torturas hay en el helicoide. Ni siquiera sé si las hay. Un amigo mío estuvo preso en el helicoide. 1 año. No le gustó, pero está intacto. No voy a decir su nombre porque él sigue viviendo en Venezuela y no le da la gana de irse. Pero él no fue torturado. Estuvo preso 1 año allí, pero no fue torturado. Y María Corina parece que le reclamó, me dijo un pajarito, ¿no? Porque él tenía que haber ido a la prensa y decir, fui torturado. Pues no, ese fue para su casa y punto. Ahora, que su prisión fue injusta, puede ser, sí. Él la considera injusta y yo también, pero no fue torturado. Simplemente se ha salido de la vida política y no quiere saber nada de nada. Seguramente por lo mismo que yo, porque sabe que la oposición oficial no es legal, como decimos en Venezuela. En Venezuela cuando decimos esta persona no es legal, no significa que no esté apegada a las leyes, sino que su comportamiento no es honesto, desde un punto de vista ético. Es una mentirosa esa persona, que modifica las cosas que ve, que miente sobre todo, que dice lo que le conviene para ganar dinero. Entonces, repito que el primer teniente Rodríguez Araña dice que tuvo entrenamiento en muchos países, entre ellos Alemania, Austria, Finlandia, Corea del Sur, Perú, Brasil y muchos otros,
Entonces, se meten a la academia militar, le sacan al gobierno, le sacan al Estado venezolano todo lo que pueden, le sacan un título de licenciado en Artes y Ciencias Militares, le sacan todo un entrenamiento, toda una formación en historia, en deportes, en artes marciales, paracaidismo, ¿no? Deportes. Además, hacen cursos en países como Alemania, Austria, 2 países del primer mundo de mucho nivel, ¿no? A cualquiera le gustaría tomar un curso en Alemania, en Austria, en Finlandia, Corea del Sur, interesante, un país asiático muy interesante, desarrollado, en Perú, en Brasil. Entonces, a mí me huele que como creen que el barco se va a hundir, como creen que el barco hace aguas, que yo hoy, aquí en Madrid, 2 de septiembre de 2025, no estoy tan segura que el barco se vaya a hundir. No estoy tan segura. Pero como ven que el barco se va a hundir, quieren sacar provecho porque creen que se va a hundir el barco, es decir, el régimen, es decir, Maduro va a dejar de ser presidente, va a llegar María Corina a la presidencia, y entonces aprovechan lo que Venezuela les dio, porque vamos a estar claros, se entra a la academia militar con 17, 18 años más o menos. A esa edad ya se sabe en qué país estás y qué clase de gobierno tiene. Se meten allí para sacarle cosas al Estado. Le sacan una formación universitaria. Se gradúan de licenciados en la Academia Militar del Ejército, de licenciados en Artes y Ciencias Militares. Aprenden paracaidismo, artes marciales, historia, un montón de cosas. Luego pasan temporadas en países como Alemania, Austria, Finlandia, Corea del Sur, Perú, Brasil y no precisamente Senegal, ¿no? Aprendiendo cosas y además conocen el mundo, ¿no? Por eso se meten allí, para sacarle cosas al Estado. El Estado se porta bien y les da entrenamiento en estos países. Y cuando ven que el régimen puede que esté haciendo aguas, muy oportunamente se declaran disidentes, pero cuando ya están fuera de Venezuela, ¿no? Porque ya le sacaron al chavismo todo lo que le podían sacar y ahora le quieren sacar platica a María Corina. Yo les digo una cosa, a María Corina va a ser difícil que le saquen algo, porque esa tipa sí que es clasista y de extrema derecha. No le van a sacar nada. Están, ¿cómo es que dice el refrán venezolano? Cachicamo trabajando para Lapa o Lapa trabajando para Cachicamo. Están en eso, ¿no? Ahora, otra cosa que me llama la atención. O sea, yo pienso que son unos oportunistas los que están desertando ahora y los que te están saliendo ahora de las Fuerzas Armadas. Son unos oportunistas porque le sacan a Venezuela toda una formación universitaria, militar. Le sacan a Venezuela pasantías en países como Alemania, Austria, Finlandia, Corea del Sur, Perú, Brasil. Y luego lo que le han sacado a Venezuela, todo lo que han podido, desertan para luego regresar cuando esté María Corina y que les dé algo bueno, como el Ministerio de Defensa o algo así, director de Defensa Civil o del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Para mí esto es oportunismo. Si usted quería desertar y no le gustaba Maduro, ¿por qué usted no desertó en el 2013, cuando Maduro ganó las elecciones? O si no le gustaba el chavismo en general, que tampoco le gustaba Chávez, ¿usted por qué no desertó en 2010 o en 2009? Es más, ¿por qué usted no desertó en 2020 o 2023? Vienen a desertar cuando creen que el barco hace aguas. Le digo a Donald Trump, y lástima que este video no lo va a ver Donald Trump, Marco Rubio te lleva por la pendiente de la destrucción. Presidente Trump, usted quiere el Premio Nobel de la Paz. Usted no le gusta inaugurar guerras y no inauguró ninguna, ni en el primer gobierno ni en este. Aunque la gente que no lo quiere a usted, y la mayoría son opositores, dicen que usted está alimentando la guerra entre Rusia y Ucrania cuando usted no la está alimentando. Trump está tratando de detenerla, pero no ha podido.
Lo acusan de comenzar la guerra en Israel, no, entre Israel y Hamas. No, eso empezó antes. Esas son guerras de Biden. Entonces, Donald Trump tiene un problema grave teniendo a Marco Rubio de secretario del Departamento de Estado. De secretario de Estado. Tarde o temprano, Donald Trump se dará cuenta del problema que Marco Rubio representa para él. Pero a lo mejor va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. En cuanto a María Elvira Salazar, los Estados Unidos tienen que procesarla. Hizo en su despacho en Washington, su despacho de senadora del Congreso de los Estados Unidos, una reunión con Iván Simonovic y con militares disidentes venezolanos que tienen un estatus migratorio ilegal en Estados Unidos, para conspirar contra el gobierno de un país extranjero. Eso no lo puede hacer un senador de los Estados Unidos. Entonces, los considero, primer teniente Rodríguez Araña, no le creo nada, te considero un oportunista, un analfabeto. Si estuviste en Alemania, Austria, Finlandia, Corea del Sur, Perú, Brasil y te graduaste en la Academia Militar de Venezuela, si eres paracaidista, sabes artes marciales y todo eso, realmente dejas mucho que desear. Porque con esa formación que usted dice tener, tendría que por lo menos saber hablar. Es oportunismo puro y duro. Y hay dos cosas interesantes que dijo el teniente Rodríguez Araña. Primero dijo, parece que Edmundo González Urrutia traicionó a María Corina y ahora quiere de presidente, de vicepresidente, no a María Corina, sino a Ledesma. Oído al tambor. El primer teniente Rodríguez Araña dice que que Edmundo González Urrutia traicionó a María Corina y ya no la quiere de vicepresidenta, sino que quiere de vicepresidente a Antonio Ledesma. Interesante, ¿no? Es que puede que el inmundo, a pesar de todo, tenga ética. Puede que el inmundo haya estado viendo todas las acciones de María Corina y haya terminado pensando, mi accionar político jamás sería así. Y sería buenísimo que Edmundo se desligara de María Corina. Me parece que Edmundo se dio cuenta de que el accionar político de María Corina es raro. Recuerden que a Edmundo tampoco le gustó lo de las actas que María Corina colgó en una página web. Por eso se fue corriendo a la embajada de los Países Bajos. Porque Edmundo sabía que eso era ilegal. Fotografiar, fotocopiar o alterar actas o inventarlas, colgarlas en una página web. Él sabía que eso era ilegal, por eso se exilió. Por eso pidió asilo político y se lo dieron. ¿Está el mundo preso? No, está aquí exiliado, vivito y coleando. Y otra cosita que dijo el primer teniente Rodríguez Araña. Primero eso, que Edmundo había traicionado a María Corina, y después dijo, pero entonces David Placer le dijo, no. David Placer debe haber pensado, coño, esto no lo tenía que decir. Pero el programa era en vivo, el programa era en directo. Ahora, también dijo, no hay coroneles ni generales disidentes, desertores, no los hay. ¿Y por qué? Le preguntó a David Placer y él dice, no los hay porque ellos sí viven bien. No porque el sueldo sea bueno, sino porque el madurismo, el chavismo les ha dado riquezas, tienen buenas casas, viven súper bien y no necesitan ser disidentes ni desertores. No necesitan. O sea que tú, como eras teniente nada más, necesitabas platica. Si tú fueses coronel o general, no hubieses sido un desertor. Eso es lo que dijiste, querido. Eso es lo que dijiste. Entonces, Moscatel, con gente como el primer teniente Rodríguez Araña, Moscatel también con David Placer, que es peligroso,
Moscatel, con todos estos militares que se están asilando en España, que están llegando, o sea, es decir, no dan muestras, o sea, no tenían pensado desertar, pero creen que el madurismo se hunde, creen que Maduro va a salir del poder y entonces desertan rápidamente para decir que ellos eran pro oposición y colgársela a María Corina. España, estoy segura, segurísima que tiene aquí metidos a delincuentes disfrazados de militares disidentes porque decidieron disentir del régimen y desertar porque descubrieron que el chavismo era un régimen criminal. Entonces, para mí son gente que quiere plata. Y como creen que el barco se hunde, que yo no estoy tan segura, hablan justo ahora que creen que el gobierno de Maduro va a caer. Esta gente que se quiere montar con María Corina son unos delincuentes, señores. Hay mucha gente que dice, el gobierno de Maduro son puros delincuentes. Entonces yo les digo, prefiero delincuentes conocidos a delincuentes por conocer. Y sí voy a hablar con el gobierno de España. Y lo voy a hacer esta semana. Voy a hablar con diputados. Yo sé perfectamente quién me puede dar audiencia. No son tan lejanos, digamos, los del PSOE, los de Sumar. Uno pide una cita y te la dan. Y los voy a alertar de todos estos militares extraños venezolanos que están llegando aquí y que están diciendo que con Franco en España había libertad y que ahora es que no hay libertad. Ahora que hay democracia en España, no somos libres, sobre todo porque hay un día en que los homosexuales deciden desfilar por Madrid y tienen las pollas flácidas. Textual de lo que dijo el militarzucho venezolano disidente. Ya a mi casa, 20 Venezuela me mandó a la Policía Nacional Española. La oposición oficial me odia. Me matarían si pudieran. Por eso voy a ir a hablar con la gente del gobierno. No hace falta que me visite la policía por segunda vez enviada por 20 Venezuela para que yo tome medidas de protección. Además, hay una chavista, que yo no lo sé, no es chavista, trabajó para Chávez pero por dinero. Fue mi amiga durante varios años hasta descubrí qué tipo de persona era. Descubrí que era chavista, no, descubrí que trabaja para el que le dé plata, para el que le regale dinero. Solo le interesa el dinero, no tiene ideología, no tiene nada. Ella fue mi amiga, conoce mis rutinas, ya no es mi amiga, pero conoce mis rutinas, sabe dónde vivo y estoy preocupada. Aquí les dejo este videíto. Saludos, Diosdado, haz algo, ¿eh? Adviértele al gobierno de España esto, porque todavía hay un gobierno en Venezuela, ¿no? Y hay un embajador español allá y un embajador venezolano aquí, ¿no? Pregunto. Nos seguimos viendo. Y este es un comienzo buenísimo en mis videos para el mes de septiembre. Los quiero de corazón. Pac, pac, pac. Susan, ven acá para que ven para que te salude, ven. Les voy a mostrar a Susan, vamos a ver si puedo. Ven a Susan ahí. No sé si pudieron ver a Susan. Yo traté de poner el móvil delante de Susan, pero no sé. Susan es mi gata, para el que no lo sepa. Bueno, nos vemos, señores.